Bueno, muy buenas noches a todos y agradecemos a Dios que podamos estar entonces acá compartiendo la palabra del Señor. Muy bien, es nuestro deseo que Dios nos dé un corazón que entiende, ojos que ven y oídos que oyen. Solo Dios los puede dar. Con nuestro intelecto, sin la intervención del Espíritu Santo, nada podremos entender, nada podremos oír, nada podremos ver del mundo espiritual. No, que oremos en esa dirección. Padre nuestro, damos gracias, oh Dios. Queremos pedirte, amado Señor, en esta noche que te deleites, dándonos un corazón que entiende, dándonos ojos que ven y oídos que oyen a lo que tu Espíritu está diciendo en esta noche para todos y cada uno de nosotros. Damos gracias porque tú te deleitas en dar tu Espíritu Santo a quienes lo pedimos de ti día y noche, Señor. Bendito seas porque eres un Padre bueno. Es tu voluntad que tu Espíritu Santo sea derramado como aguas en el sequedal, como ríos en el desierto, sea tu Espíritu Santo en esta noche sobreabundantemente para con todos y cada uno de nosotros. Danos tu espíritu de revelación, de sabiduría. Habla a nuestro corazón, oh Dios, y que podamos hoy conocer algo más de ti y entenderte también un poco más. Bendito seas por ello, porque esa es nuestra gloria y te agradecemos. Tienes el poder para hacerlo y recibimos el así sea tuyo en respuesta a nuestro anhelo. Y ese así sea es una orden. Lo que tú ordenas existe, lo que tú dices es hecho, y tu Santo Espíritu tiene el poder para traer a nosotros todo el bien y toda la bondad que tú te has propuesto con tu deseo y tu voluntad para con nosotros. Bendito seas, Padre de gloria, bendito seas tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén, oh Dios. Gracias, Padre. Bueno, muy bien, amados. Hemos estado entonces empezando a incursionar en la 12ª jornada del pueblo de Israel a través del desierto, camino a la tierra prometida. Vimos que es una jornada que el pueblo de Israel hace en 11 meses y 6 días, que va a estar totalmente quieto en el desierto del Sinaí. Dios va a dar a Moisés en 11 subidas que hace Moisés al monte a la presencia de Dios, le va a dar revelación, le va a dar entendimiento para que él lo transmita al pueblo. De modo que vamos a ver el corazón de Dios hoy. ¿Cuál era el corazón del Señor para con el pueblo de Israel cuando les hizo conocer sus leyes, o sea, los 10 mandamientos más los demás juicios? Todo lo que el Señor enseñó, aparte de los 10 mandamientos fueron los que él escribió, el resto lo escribió Moisés. Pero todo eso que escribió Moisés, que está además de los 10 mandamientos, es lo que se llaman los juicios de Dios, o sea, es lo que hace que se pueda impartir justicia, que se viva de una manera justa, de una manera apropiada, de una manera aprobada por Dios. Entonces, dijimos que vamos a estudiar esa jornada, esa estadía en el monte de Sinaí. Vamos a estudiarla revisando lo que Dios enseñó y reveló a Moisés para que nos lo transmitiera en cada subida al monte. Vimos la primera subida y que mandó decir el Señor al pueblo. Y hoy vamos a mirar la segunda subida. O sea, vamos a empezar a estudiar la segunda subida porque tiene una riqueza que espero que ustedes queden realmente sorprendidos y agradecidos con el Señor por hacernos entender lo que vamos a ver en esta noche. Recuerden que el ánimo de escribir estos resúmenes es que sea un material que quede en sus manos, que lo puedan imprimir libremente y que con él puedan compartir y hacer discípulos del Señor a otras personas, personas que van a venir a ustedes diciéndoles, enséñeme de Dios, cómo hago para crecer, conocer más del Señor. Y vas a tener todas las herramientas, además del entrenamiento que estás recibiendo y del conocimiento que tú estás recibiendo. Entonces, ese es el ánimo. Recuerde que el Señor nos manda a ser discípulos a otros, ¿no?
no discípulos de nosotros, sino discípulos del Señor, seguidores del Señor. Pero quienes tienen que enseñarles a seguir al Señor somos nosotros, y ahí estamos preparándonos entonces. De manera que les animo a que le den valor a esos resúmenes. No está todo, pero al menos es una base de la cual puedes partir, donde al menos se tiene la revelación básica, el conocimiento del propósito de Dios básico en cada uno de los elementos que se escriben y se resumen. Muy bien. Entonces estamos en nuestra lección 22 de las jornadas, jornada 12, desierto de Sinaí, esta es la parte 2. Dice la Escritura en Números 33:15, salieron de Refidim, que fue la jornada anterior a la que estamos viendo, Monte de Sinaí, y acamparon en el desierto de Sinaí. Vimos en la primera subida que hizo Moisés, vimos que a través de esta gran jornada de 11 meses en el desierto de Sinaí, todo lo que Dios entregó a Moisés en ese largo tiempo en el desierto de Sinaí está consignado desde Éxodo capítulo 19, luego pasa a todo el libro de Levíticos y termina en Números 10:10. O sea que la jornada del monte Sinaí abarcó prácticamente un libro entero que es Levíticos y 2 medios libros, medio de Éxodo y medio de Números. Eso te deja ver lo larga que fue la jornada y cuánta revelación trajo Dios a través de esa jornada. Por eso no tenemos afán. Desearía yo en 1 o 2 lecciones cubrir cada jornada y avanzar muy rápido, pero no se trata de correr por correr, sino ante todo de poder recibir lo que el Espíritu tiene para nosotros. Para esta época en que el pueblo de Israel está en esta jornada en el desierto de Sinaí, los pueblos eran normalmente idólatras. Los pueblos diferentes a Israel adoraban la naturaleza, el sol, los astros, los animales. Estaban bajo la opresión de muchos espíritus de tinieblas. En medio de esta situación, Dios separó a un pueblo escogido de entre este mundo caótico y politeísta para revelarse Él mismo a ese pueblo, para que este pueblo vaya constituyendo el reino de Dios. Y para ello, Dios enseña a este pueblo primeramente en forma tipológica. Entonces, lo que vimos es que Dios escogió al pueblo de Israel, Dios lo saca, lo separa de en medio de ese mundo caótico, politeísta, de muchos dioses, de muchos ídolos, de muchas tinieblas, lo separa para revelarse Él mismo, para revelarse Dios a ese pueblo. Dios anhela revelarse a nosotros. Dios desea revelarse a nosotros. O sea, nosotros debemos conocer que ese es el corazón de Dios y saber que si esa es la voluntad de Dios, pues podemos pedirle, Señor, deleítate revelándote a mi vida. Deleítate haciendo que yo te conozca y te entienda más. Muchas veces pensamos que si no sé hebreo, que si no tengo muchos estudios, pues va a ser imposible que yo pueda leer la escritura, estudiarla y poder recibir revelación. Y pues yo personalmente he experimentado que no es así. Es cierto que puede ayudar mucho o en alguna forma el conocer otros idiomas, el hebreo, el griego, etcétera. Pero Dios le habla a los suyos y Él habla en el idioma que tú entiendes y Él pone en tu corazón lo que Él quiere poner en tu corazón. De modo que no pienses que Dios tiene límites o que Dios no puede sobrepasar los límites que hay en ti. Por el contrario, Dios es un Dios que sobrepasa todos los límites. Él no tiene límites. De manera que desearía que ustedes descansen, confíen en eso y tengan la certeza para pedirle a Dios, deleítate, Señor, revelándote a mi vida, Señor amado. Tú conoces mis limitaciones, pero tú no tienes límites. Entonces, creo y espero de ti revelación. Dios desea revelarse Él mismo a ese pueblo. ¿Y para qué? Aquí lo dice claramente, para que ese pueblo vaya constituyendo el reino de Dios. O sea, en esta jornada Dios se presenta como el Dios
que le está proponiendo al pueblo de Israel una alianza, un pacto. Pienso que el hablar de que Dios nos es más fácil entender qué es lo que Dios pretende. Y Él quiere que seamos sus aliados, nos propone eso de gracia, de buena voluntad. ¿Para qué? Para que podamos constituir ese reino, que es el reino de Dios, un reino de sacerdotes y de reyes, y que seamos gente santa. Entonces, toda la jornada del Sinaí, en la que nosotros, yo diría de una manera tradicional, miope, porque hemos visto muy poco del corazón de Dios en esa jornada, la hemos identificado solo con que Dios dio la ley. Entonces la palabra ley de por sí hay un rechazo en el corazón del ser humano a la palabra ley. Y vemos esa jornada como una jornada, voy a decirlo con estas palabras, que es desagradable como lo es la palabra ley, porque asumimos que en esa jornada, y repito, equívocamente asumimos que lo único que Dios reveló en esa jornada fue los 10 mandamientos y otra serie de juicios para que la gente pudiera funcionar en el campo religioso, en el campo político, en el campo económico, y que de eso se trataba el Sinaí. No, no, no. Vamos a ver que Dios quiere que veamos algo muy diferente a esa forma mezquina y miope, corta, de ver el corazón de Dios en la jornada de Él en el Sinaí para con el pueblo de Israel. Entonces, Dios allá es cierto que dio la ley de Moisés, pero tenemos que mirar la ley como Dios la ve, no como nosotros la hemos visto. Y debemos ver que en toda esa jornada, a través de lo que Dios le dio a Moisés como descripción del tabernáculo que iba a levantar Moisés en el desierto para que Dios pasara de hablar en el monte, que fue lo primero que hizo al dar los 10 mandamientos, en forma oral, verbal, él pasara luego al tabernáculo, porque Dios tiene una necesidad. ¿Y cuál es la necesidad que tiene Dios? Dios tiene necesidad de un sitio en el cual pueda habitar en medio de los hombres. Dios quiere habitar en medio nuestro y Él tiene una necesidad de tener ese lugar. Entonces vemos que durante la travesía del pueblo de Israel por el desierto, Dios suple esa necesidad diciéndole a Moisés que levante un tabernáculo, pero cada utensilio y cada elemento de ese tabernáculo no era más que un tipo de la obra que Cristo iba a realizar en alguno de sus aspectos. O sea que en la jornada del monte Sinaí, del desierto del Sinaí, Dios nos revela a Jesucristo en forma de tipos. Nos revela en el tabernáculo, la puerta de entrada al tabernáculo era muy ancha, muy amplia, al lado y lado, pero era bajita, o sea que la gente debía agacharse para poder entrar, indicando que para entrar a tener relación con Dios hay que ser humilde, hay que agacharse. Encontrábamos el altar del sacrificio, de los holocaustos, donde se ofrecían las víctimas, se quemaban. Ese era una tipología de Cristo, como el holocausto que se ofrecía a Dios por todos nuestros pecados. Luego encontramos el lavatorio de manos, indicando la santificación, el lavamiento que hace la palabra de Dios en nosotros, y la palabra viva es Cristo Jesús. Luego ingresamos al lugar santo, donde había una mesa con los 12 panes de la proposición, indicando, tipificando las 12 tribus de Israel. Pero allí había además el altar del incienso, o sea, allí había oración. El incienso mismo con sus componentes describen algo del carácter de Cristo. El incienso formado por mirra, por canela y otros elementos, cada elemento de esos muestra alguna característica de Cristo. Allí estaba también el candelabro, el cual daba luz a ese cuarto que estaba totalmente encerrado en pieles de animales dados por Dios, indicando la presencia del Espíritu Santo. Ese candelabro también indica, por ejemplo, habla de los 66 libros de la Biblia, habla de muchas cosas en cada uno de sus elementos, de sus detalles que Dios dio. O sea, todo elemento tenía o era para dar una descripción de algo del carácter de Cristo, de algo de su obra. O sea que Dios en la jornada del monte Sinaí no solo nos mostró eh, de Él mismo a través de las leyes que dio, sino que Él también nos muestra a Jesucristo en forma de tipos
de tipología, en forma de íconos, de imágenes, usando esos elementos que constituían el mismo tabernáculo. O sea que Dios ya estaba dándonos la provisión de Cristo Jesús, porque Él sabía que los 10 mandamientos que nos dio a través de Moisés eran mandamientos que no podíamos cumplir sin la nueva naturaleza. Entonces Él no nos dio los 10 mandamientos con la expectativa de que los cumpliéramos. Él dio los 10 mandamientos para que pudiéramos comprobar por nosotros mismos que después de intentar muchas veces cumplirlos, fracasaríamos y viéramos la necesidad de Cristo en nosotros, que es quien nos engendra de Dios, quien nos da una nueva naturaleza, que es la vida de la nueva criatura que hay dentro de nosotros. O sea que en la jornada del Sinaí está escrito prácticamente el plan de Dios. El hombre recibiría la ley, el hombre asumiría que podía cumplirla, fracasaría, y algún día esa ley, llevándole de fracaso en fracaso, le mostraría cuán débil es y la necesidad de Cristo. O sea, que la ley era como un ayo, como una, una niñera que iba llevando al ser humano, a cada uno, nos iba llevando a que algún día necesitáramos de Cristo y pudiéramos recibir la salvación que Él da, ¿no? La Escritura dice allá en Romanos 10 que esta es la salvación que nosotros predicamos, la cual se obtiene por confiar en Cristo Jesús. Simple, ¿no? Es decir, todo ese plan está mostrado ahí, puesto ahí. De modo que Dios en la jornada del desierto de Sinaí no dio solo la ley, los 10 mandamientos, con todo lo que puede producir eso, esa palabra de indisposición en nuestro interior. Entonces, vamos a caminar mirando el corazón de Dios en esta jornada. Para llegar a este punto en que Dios está convocando a este pueblo delante, ahí frente al monte Sinaí, Dios empezó a trabajar en un patriarca, Abraham, luego en su familia, o sea, trabajó en Isaac y en Jacob, y los hijos de Jacob. Recuerden que los hijos de Jacob fueron 12, cada uno originó una tribu, y esas 12 tribus formaron el pueblo que ahora está frente al monte Sinaí, 3 millones de personas. Luego en formar 12 tribus y de ellas un pueblo. Luego revelarse a ese pueblo y darle testimonio de sí mismo. Entonces, ahí tenemos en el plan de Dios, en la jornada del monte Sinaí está un pueblo de 3 millones de personas y eh, este pueblo va a recibir el testimonio de Dios, o sea, Dios se va a revelar a ese pueblo. Debemos ver entonces que el día que Dios dio los 10 mandamientos es un día de revelación de Dios. Es un día maravilloso y espectacular. Deberíamos llamarlo así, el día de la revelación, en que Dios se reveló a ese pueblo. Dios en sus leyes le da a este pueblo la revelación de su naturaleza. Es el día de la revelación en que Dios se revela directamente a ellos. Dios llama a sus leyes testimonios de lo que es el Dios verdadero. O sea, Dios al darte las leyes, no, dejemos de mirarlas desde el lado nuestro como algo que se impone, algo que es un fracaso, algo que es difícil. No, no la mires así. Mírala desde el lado de Dios. Mírala con los ojos de Dios. La sabiduría se define como ver con los ojos de Dios. Una persona es sabia cuando ve las cosas a través de los ojos de Dios. Y el único que nos puede revelar cómo las ve Él es Dios mismo. Entonces la sabiduría de Dios viene por revelación de Dios al ser humano. Entonces, ¿cómo ve Dios sus leyes, las que nos dio a través de Moisés, los 10 mandamientos? Dios no las ve como leyes, como imposiciones, como un fracaso. Dios está ante todo revelándose. Está mostrándole a ese pueblo lo que es el Dios verdadero. Cuando Dios dice, no hurtarás, nos está revelando que Él es honesto. Entonces, a ver, si tú la miras desde el punto de vista del hombre, no, pues, ¿quién no roba?
Me robé de niño, no sé, algún día hiciste algo equívoco. Cosas pequeñas, otros hacen cosas muy grandes. Pero al final es el mismo espíritu equívoco que va en contra de lo que Dios es. Cuando Dios dice entonces que no hurtarás, Él está revelando que Él es honesto. O sea, Dios está mirando que se está exponiendo, le está indicando al ser humano cómo es Él. ¿Y por qué se está dando Él a conocer a ese pueblo? Porque vamos a ver que Dios lo que pretendió en el desierto del Sinaí fue atraer a ese pueblo como una novia que se iba a desposar con él a través del pacto, a través de aliarse, ser aliado, que ese pueblo, cada uno fuera un aliado de Dios, como cuando nos casamos. O sea, cuando nos casamos, la esposa es la aliada mía y yo soy su aliado. ¿Y nos aliamos para qué? Para dar una muestra de, en miniatura, para decirlo de alguna manera, de cómo un hombre se entrega por ella, no por lo que ella merece, sino por lo que el hombre es. El hombre es un hijo de Dios, es alguien que quiere darle gloria a Dios, es alguien que quiere que esa mujer vea a Cristo en él como hombre que le sirve, la cuida, la sustenta, no por lo que ella merezca, sino por lo que él es. Yo soy un hijo de Dios, tengo la naturaleza de Dios y mi propósito es que pueda ver a Jesucristo en mí supliendo a sus necesidades, ¿cierto? Y entendiéndola, comprendiendo cuáles son sus funciones como mujer. Creo que eso es totalmente coherente. Cuando un matrimonio fracasa, fracasa el que nosotros estemos mostrando a Dios, a una mujer a la cual se ama y se sirve y se entiende, y de otra parte que la mujer muestre en esa vida cómo se respeta a ese aliado que se entrega a servirla y a entenderla. Entonces, por eso el matrimonio es tan importante. El primer evento público al que Jesús asistió fue un matrimonio tan extraño. ¿Por qué no fue a un entierro? ¿Y por qué no fue a un bautismo? ¿Y por qué no fue a la resurrección de un muerto? Porque Dios quería mostrar que el matrimonio, si lo podemos entender, nos ayuda a entender cómo es la relación que Dios ha buscado con el ser humano y qué respuesta debemos dar nosotros a ese corazón de Dios. Entonces Dios en el monte Sinaí se está revelando a la novia, le está diciendo a la novia, óyeme, yo soy quien te ha traído hasta aquí, yo te traje a mí, yo fui quien te rescató de Egipto con todas las maravillas y señales que hice, yo te mostré mi poder y te he traído hasta aquí sobre mis alas como alas de águila. Y vengo, te traje hasta aquí para que me conozca, yo soy honesto. Cuando Él dice no adulterarás, nos está revelando que Él es puro. Cuando Él dice no mentirás y no darás falsos testimonios, nos está revelando que Él es una persona verdadera, dice verdad. Entonces, Él a través de los 10 mandamientos está revelándose, le está diciendo a la novia, quiero que sepas quién es el que desea ser tu esposo. Quiero que sepas quién es el que te ha traído hasta aquí. Quiero que sepas quién es el que te rescató de la esclavitud de Egipto para que estés aquí delante de mí, recibiendo mi propuesta de que yo quiero que tú seas mi aliada. ¿Suena eso diferente a que la ley y el monte y solo 10 mandamientos y algo que es muy aburrido y harto? Es totalmente diferente. O sea, estamos viendo desde la perspectiva de Dios, estamos viendo con los ojos de Dios que Él representó para Dios eso que Él hizo con el pueblo en esa jornada del desierto de Sinaí. Anhelo que esto sea claro y que el Espíritu Santo te esté tocando el corazón, porque a veces pareciera que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno, es un Dios tierno, misericordioso, compasivo, y que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios absolutamente duro, es un Dios de leyes, es un Dios de castigo, es un Dios de maldición. No, Dios no tiene ese propósito, pero para nada, ese no era su corazón. Hoy podemos estar viendo entonces cuál es el corazón verdadero de Dios en esa jornada del Sinaí. Es algo absolutamente poderoso. Entonces, Dios estaba a través de esas leyes dejándose ver, presentándose a la novia, diciéndole, este es el ser que quiere tomarte por esposa, quiere ser tu aliado y que tú seas mi aliada. ¿Para qué? Para que seamos un reino de reyes y sacerdotes y de gente santa. Él está buscando un pueblo a través del cual, mediante alianza con ese pueblo, podamos establecer el reino de Dios sobre la tierra. Miren que el reino de Dios viene desde allá atrás, desde el mismo Jacob, desde el mismo Abraham. Y vimos en la oportunidad pasada, en la reunión pasada, que Jacob
cuando está una noche anterior a encontrarse con Esaú de regreso después de años y haberse ido a trabajar a su tío Labán y haber tenido a Lea y a Raquel por esposa, ya tiene hijos, Dios lo enriqueció, venía con ganados, con todo lo que le había dado Dios. Y Jacob está muy preocupado de encontrarse con Esaú porque Esaú, su hermano, prometió matarlo por haber recibido Jacob la herencia que le correspondía a Esaú, la herencia como primogénito, la bendición de Isaac para él como primogénito. Y entonces Jacob está peleando con un ángel toda la noche, viene el amanecer, viene la luz del día, y entonces el ángel sencillamente disloca eh, el muslo, o sea, la cadera de Jacob, él queda pues, diríamos, andando como cojo, doblando su pierna cada vez que da un paso, indicando que es un hombre que será un hombre de oración. ¿Y por qué? Que va a doblar su rodilla cada vez que va a dar un paso en algo. ¿Y por qué? Porque el ángel le dijo, ok, a partir de hoy dejarás de llamarte Jacob, que significa el que anhela, el que busca las cosas de Dios, el que aprecia las cosas de Dios. Eso es lo que significa Jacob. Y entonces el ángel le dice, ya no te llamarás Jacob, sino que a partir de hoy tu nombre será Israel. Eres un príncipe con Dios, eres un príncipe que pelea con Dios, como aliado con Dios. ¿Para qué? Peleas con Dios para establecer el reino de Dios. Y eso que Jacob pudo recibir como revelación, ahora ya está manifestándose para todo el pueblo allí frente al monte Sinaí. Entonces, Dios habla de reino desde que comienza la escritura. Desde Génesis, hablando de los patriarcas, Él está llevando el concepto de reino en su corazón. Y Dios nos está llamando a que aceptemos ser sus aliados. Y eso fue lo que oramos al terminar la reunión pasada. Que a nosotros entender que ese es el corazón de Dios, que Él viene a proponer un pacto, una alianza con Él para establecer un reino de reyes y sacerdotes y gente santa, nosotros le demos una respuesta a ese deseo que Dios tiene. Y la respuesta es, Señor, hoy te recibo como el Dios de pacto, como el Dios que me llama a alianza contigo y acepto ser tu aliado, acepto ser tu aliada para que hagamos ese reino de reyes y sacerdotes y gente santa que tú tienes desde la eternidad misma como propósito con la humanidad. Creo que es muy precioso, ¿no? Y estamos obteniendo cosas que no necesariamente son la ley. Y estamos viendo la ley simplemente como la carta de presentación de quién es Él. Es algo hermoso, maravilloso. Muy bien. Vamos entonces ahora sí a entrar con este recorderis, para decirlo, con este volver a mirar cuál es la esencia de esa primera, de lo que trajo Moisés en esa primera subida al pueblo, esa propuesta de alianza, esa propuesta de reino, Dios mostrando todo lo que hizo por ellos en Egipto, maravilloso. Entonces, ¿qué pasa ahora en la segunda subida de Moisés? Eso está en Éxodo del verso 19, segunda parte del versículo 8, hasta el capítulo, uh, hasta el verso 19, de 19:8 a 19:19. En esta segunda subida predominan las palabras preparación y límites en boca de Dios. O sea, en esa segunda subida, Dios le está hablando a Moisés de preparación y de límites. Entonces uno se pregunta, ¿preparación para qué? ¿O preparación por qué? Es decir, ¿qué quiere decir Dios con que se prepare el pueblo? Porque es algo que a veces no hemos entendido. Y van a ver lo precioso que es esto. O sea, créanme que mi corazón también está siendo cambiado a medida que estoy buscando al Señor con esto. Y le oro, Señor, enséñame sobre este tema. Hazme saber cuál es el corazón tuyo en cada tema, Señor, que podamos conocer algo más de Dios, entenderlo algo más, porque esa es nuestra gloria. Nuestra gloria es conocerlo, experimentarlo y entenderlo. Esa es la gloria del ser humano. Por eso necesitamos que en cada reunión, en cada vez que abramos la palabra, oigamos de la palabra, estudiemos la palabra, encontremos de parte del Espíritu Santo dándonos mayor entendimiento y mayor experiencia de quién es Dios. Entonces vamos a leer a menos del 8 al 11 de ese capítulo 19 de Éxodo. Dice, el verso 8, segunda parte dice, Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo y Jehová le dijo, ¿qué había dicho el pueblo en el verso 8a? El pueblo vino a Moisés y le dijo, óyeme, yo soy aquel que los sacó de Egipto, yo los traje sobre mis alas como alas de águilas, vengo a proponerles un pacto, sean mis aliados, y entonces serán mi especial tesoro.
sobre la tierra. Y además de eso haré con ustedes un reino de reyes y sacerdotes y de gente santa. O sea, eso fue lo que él le reveló a Moisés en la primera de su vida, y Moisés viene y se lo dice al pueblo. ¿Y el pueblo qué responde? El pueblo responde, todo lo que Dios ha dicho lo haremos. Ahí quedamos en el verso 19:8, primera parte. El pueblo dijo, todo lo que Dios diga que hagamos, lo haremos. Y dijimos que era una actitud ignorante, soberbia, porque ellos pensaron que ser sacerdotes, ser gente santa, ser reyes con Dios, era algo que podían hacer sin la participación de Dios mismo en ellos, sin la participación del Espíritu Santo en ellos. O sea, ellos por ignorancia y ellos por soberbia pensaron que podían hacer, y por eso le dicen a Moisés, como respuesta de lo que Moisés trae de revelación después de la primera subida al monte de Moisés, le dicen a Moisés, todo lo que Dios ha dicho lo haremos. Lo haremos, seremos reyes, seremos sacerdotes, seremos gente santa, somos sus aliados. Dígale a Dios que sí, que no hay problema, nosotros lo haremos. Ahora, vemos ahora en la segunda parte del versículo. Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo y Jehová le dijo, yo vendré a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y así te crean para siempre. Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová le dijo, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados. Es la palabra bekidashtem, para el tercer día, porque al tercer día Jehová descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Entonces, volvamos a leer, por favor, esos versículos. Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo y Jehová le dijo, yo vendré a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y así te crean para siempre. Recuerden que Moisés en el 8a el pueblo le dijo a Moisés, dígale a Dios que haremos todo lo que él nos diga. Y Moisés subió y le dijo a Dios, ellos dicen que harán todo lo que tú digas. Pero ahora vemos en el versículo 9 que otra vez Moisés está usando esas mismas palabras. Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Pero ¿cómo así? O sea, Moisés está repitiendo lo que ellos dijeron allá en el verso 8a. ¿O de qué trata esto? Y Jehová le dijo, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Jehová descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Entonces, ¿de qué se trata ese de que Moisés vuelve y le repite al Señor lo que dijo el pueblo? ¿Qué fue lo que dijo el pueblo? Si ya se lo había dicho, que ellos harían todo lo que Dios había mandado. Entonces, revisemos ese versículo porque tiene encerrado una revelación muy poderosa. Sigamos leyendo entonces nuestro texto. En el versículo 8b ya figuraba una frase análoga, de modo que de qué palabras informaba Moisés a Dios en el verso 9 y de las cuales la escritura no dice nada, esto se parece. Lo que está sucediendo allí, Dios proponiéndose a estar o ser visto por la novia que él ha traído, que es ese pueblo, con la cual él quiere aliarse para crear ese reino de reyes, sacerdotes, gente santa, ¿cierto? Eso se parece a un rey que quería casarse con una mujer descendiente de una familia noble. Envió su delegado a pedir su mano. Ella respondió, yo solo merezco ser su esclava. Además, yo quisiera oír la proposición de su propia boca. Israel quiso oír las palabras de la alianza de la boca del eterno Dios, su rey, y no por mediación de Moisés, su delegado. Cuando Moisés le dice que él le dio a conocer a Dios las palabras del pueblo, Moisés lo que estaba pensando es, Dios debe saber que el pueblo desea oírlo personalmente. Ellos han caminado durante todo el desierto dudando de él, no han podido creer en él. Pues qué bueno que Dios se manifieste como ese Dios amoroso que les propone la alianza, y la alianza se la propone a través de esa naturaleza que él está mostrando en los 10 mandamientos. Y qué bueno que Dios les hable personalmente para que puedan creer en él.
porque durante todo el desierto hemos visto que el problema de ellos ha sido incredulidad. No creían que Dios proveía agua, no creían que Dios podía desamargar las aguas, no creían que Dios podía quitarle los afectos familiares que se oponían a que le dieran la prioridad a Dios y a las demandas de Dios. No creían que Dios podría separarlos del mundo, como pasó, como Dios hizo en Pijajirot. No pensaron que Dios podía apartarlos de las cosas que el mundo considera loables, admirables, que para Dios no son nada, como sucedió allá en Dovka. Pensaron que Dios no podía darles agua allá en Refidim, pensaron que Dios no podía vencer a Amalek en Refidim, pensaron que, o sea, todo era duda, todo era incredulidad. Entonces, ¿qué es lo que Moisés ha referido a Dios? Le ha dicho, oye, el pueblo desea escucharte, qué bueno, eso está bien. Entonces, sigamos leyendo, porque esto es interesantísimo. Israel quiso oír las palabras de la boca del eterno Dios, su rey, y no por mediación de Moisés, su delegado. Es acá como encontrar la realidad de lo que dice Cantar de los Cantares en el capítulo 1, verso 2. Dice, béseme él con los besos de su boca. Fíjense que estamos hablando del encuentro de un novio y una novia que desean hacer una alianza de matrimonio. Es un encuentro de amor, totalmente distinto a lo que hemos creído, que es un encuentro de recibir leyes que son absolutamente imposibles de cumplir, difícil, donde hemos fracasado, qué pereza. Un Dios que está esperando que yo incumpla para caerme encima, no me siento que me pueda acercar a Él, siento que no logro la aprobación de Él por mí mismo. Y recuerden que el Señor nunca buscó que nosotros lográramos ser aprobados mediante nuestro propio desempeño, nuestra propia fuerza, que lográramos la aprobación de Él. No, Dios desea otra manera para lograr la aprobación nuestra. La aprobación nuestra la logramos cuando creemos en Jesucristo, cuando confiamos en la obra de Jesús. Miren lo diferente que es. Y Dios desea que todo ser humano alcance esa justicia por fe. Ahora, justicia por fe, llámela de esta manera, aprobación por fe en la obra de Jesús. Y esa salvación, esa aprobación que se logra por la fe en Jesucristo, se obtiene confiando en Jesús y está cerca, tan cerca como están la boca y el corazón, que si con tu boca dices al Señor, te acepto, eres mi dueño, eres mi Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Entonces, a ver, Dios está buscando que el ser humano entienda eso. En eso consiste el Evangelio, en que Dios quiere aprobar a todo ser humano siempre y cuando el ser humano acepte que Jesucristo es el dueño de cada persona. Así de simple es el Evangelio. Y que una vez que manifestemos que Él es nuestro dueño, nos comportemos como tal. Yo no soy dueño de mi tiempo, entonces yo no puedo ir a donde quiera sin primero decirle, Señor, es tu deseo que yo vaya a tal sitio, es tu deseo que yo visite, es tu deseo que me vaya de vacaciones a tal parte, es su deseo porque mi tiempo no es tuyo, mi vida no es tuya, mi existencia, perdón, no es mía, es tuya. Y si tú no me apruebas, yo no voy a ir a estar haciendo lo que yo quiera, aunque pareciera ser bueno, porque yo no me pertenezco, ya no soy dueño de mí mismo, yo no soy de mí, yo soy de ti. En eso consiste la salvación. En eso consiste vivir diariamente con la conciencia y con la demostración de que ciertamente yo he decidido aceptarlo a Él como mi dueño, recibirlo como mi dueño y vivir delante de Él como dueño de mi vida, de todo mi ser y de todos mis recursos. Muy bien. Cuando Moisés escuchó a Dios proclamar, recuerden que en los versículos que leímos, Dios le dice a Moisés, yo vengo a ti en el espesor de la nube, a fin de que el pueblo oiga cuando yo te hable y tengan entonces fe en ti. Dios le dice a Moisés, voy a hablar desde una nube muy espesa mañana, o perdón, dentro de 3 días en el monte, voy a hacer que todo el pueblo me vea, van a oír mi voz, voy a hablarte, voy a hablarle a ellos para que ellos también puedan tener fe en ti. O sea, diciendo que tengan fe en ti, Moisés. Y Moisés ve como una oportunidad espectacular, ¿no? Y entonces, Moisés le refirió a Dios que ese era precisamente el deseo del pueblo. O sea, Moisés dice, Señor, qué bueno que quieras hablarnos, qué bueno, Señor. Pero, Señor, quiero que sepas, el pueblo que ha deseado, el pueblo ha deseado oírte
para que puedan creer en ti. O sea, Moisés le dice, no, no es en mí. Deben creer es en ti y quieren creer en ti y necesitan creer en ti y necesitan esa demostración de la presencia tuya hablándoles a ellos, Señor amado. Qué interesante, ¿no? Entonces, esas son las palabras que Moisés le hizo conocer a Dios. No lo que habían dicho en la primera parte del verso 8. Sí, todo lo que Dios diga lo haremos como resultado de lo que Moisés trajo de la primera subida al monte. Ahora vemos que Moisés le está refiriendo al Señor otras palabras diferentes a eso. Las palabras que está refiriendo es, el pueblo ha deseado oírte y qué bueno que tú vayas a hablar mañana. Espectacular, eso es lo que necesitamos. Qué maravilla, Señor. Estamos viendo con los ojos de Dios ese evento y creo que nos cambia la mentalidad, nos cambia el corazón hacia Dios y nos cambia el corazón hacia la ley. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero Dios le dijo además de eso, de que le iba a hablar a Moisés con voz audible para que el pueblo pudiera creer. Dios le dijo, santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Las acepciones de la palabra bekidashtem, que está en el verso 11, que habla de que se preparen, preparación es esa palabra en el verso 11. Las acepciones, los significados de esa palabra pueden resumirse así, preparativos. ¿No fue lo que Dios dijo? Prepárense. Esa es como la acepción que los traductores de la Biblia, del hebreo, han hecho. Prepárense, preparación. Pero esa palabra que usa el original hebreo no solo significa preparación, significa castidad. Si ustedes siguen leyendo hasta el verso 19 del capítulo 19, encuentran que Dios le dice a Moisés que no tengan relación con mujer durante estos 3 días. Dios está hablando de una purificación física. Dios asume, cuando tenían relaciones sexuales, se quedaba impuro durante 3 días. Entonces, Dios, ¿qué es lo que está diciendo? En 3 días me van a ver, me voy a presentar ante ellos. Pero para que puedan estar ante mí, que soy un Dios santo, necesito purificación, tanto espiritual como física en ellos. Eso es lo que Dios está diciendo. No son mandamientos que parecen incoherentes, no, son totalmente coherentes. El novio se va a revelar a la novia físicamente, para decirlo, presencialmente. Va a hacerles oír su voz, va a hacerles ver el poder que él tiene, para que puedan confiar en él, para que la novia pueda confiar en él, para que sepan quién es el aliado. No es cualquiera el que me está presentando, me está haciendo la propuesta de que sea el aliado de él en una propuesta de matrimonio. No es cualquier persona. Él quiere revelarse y que el pueblo sepa realmente quién les está proponiendo la alianza. ¿Quién es el esposo? Creo que es interesante, absolutamente interesante. Muy bien. ¿Qué más significa esa palabra? Inmersión. ¿Por qué? Porque observen en el siguiente párrafo lo siguiente. El lavado de la ropa, él les dice allá, ¿no? Observen el título que les puse en negrilla. Santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. El lavado de la ropa implicaba a su vez la inmersión completa en el baño ritual por parte de sus propietarios. O sea, ellos no lavan la ropa como nosotros podemos pensar aquí en Occidente, que se iban a quedar en ropa interior mientras lavaban allá el traje externo que llevaban. No, ellos la única manera que tenían de lavar ropa era que se metían vestidos al agua. De manera que esa inmersión era prácticamente un bautismo, donde no solo purificaban las ropas, sino se purificaban espiritualmente. Oye, increíble, qué maravilla esto, entenderlo, verlo como debe verse y entenderlo como debe entenderse. De manera que era un baño ritual, no era simplemente un lavarropa. Dice, este hecho indica que la preparación para la revelación, porque el novio se va a revelar, a través de los mandamientos que le va a dar al tercer día. Se va a revelar a través de fuego, nube oscura, truenos, relámpagos, terremoto. Él quiere mostrar su poder para que puedan confiar en él y sepan quién es el esposo que está proponiendo matrimonio a la novia. Entonces, este hecho de que lavar la ropa implicaba que se metían con ropa puesta en un baño ritual,
implica que había una purificación no solo física, sino una purificación espiritual, y que era una preparación para la revelación, incluyendo esa purificación moral y física. Qué interesante, ¿no? O sea, Dios totalmente coherente. Entonces, prepararse significaba preparativos, castidad, inmersión, abstinencia de todo pecado. Y finalmente esa palabra, ¿sabe qué significa? Desposorio, matrimonio. Qué hermoso, ¿no? Y fíjense que sin ver esto, cuando uno leía decía, Dios le dijo a Moisés que el pueblo se preparara, pero no entendemos preparar para qué, por qué, de dónde viene esto, o sea, algo que era incoherente, o sea, como un poco de piezas sueltas que no les encontrábamos, cómo ligarla una a la otra, cómo tener un todo de la forma de pensar y de sentir de Dios para pedir esas cosas al pueblo de Israel. Entonces, deseo que en esta noche, en lo que hemos leído, y quise no poner ningún otro elemento para que nos lleváramos, como se dice, un solo elemento bien claro, bien nítido, entre menos más, un elemento bien claro y bien nítido de que realmente en el monte Sinaí lo que se da es el encuentro de Dios como novio que había atraído y rescatado a su novia desde Egipto y él quiere revelarse a ellos. De manera que el día en que él dio los 10 mandamientos, deberíamos llamarlo el día de la revelación. Qué poderoso, ¿no? No es el día de la maldición, no es el día del fracaso, no es el día del Dios cruel, duro. Óyeme, tenemos un concepto que Dios ha de limpiarnos esta noche con la palabra que estamos recibiendo y poder ver que el Dios del Nuevo Testamento, tierno, misericordioso, compasivo, lento para la ira, grande misericordia, es el mismo Dios que estuvo en el Sinaí. Creo que eso nos interesa, ¿cierto? Qué diferencia tan grande. Qué hermoso poder presentar esta jornada presentando al Dios verdadero tal como Él es. Y poder ver esta jornada con los ojos de Dios y no con los ojos carnales que hemos tenido quizás hasta el día de hoy. Entonces, anhelo que ustedes lean, relean, oren, acepten lo que ven que tienen que aceptar. Recibir al Señor como el aliado. Decirle al Señor, Señor, yo te recibo como esposo. Ahora, ustedes pueden ver que en las Escrituras el pueblo de Israel es la esposa de Dios Padre, Jehová de los ejércitos, etc. La iglesia es la esposa de Jesucristo. Pero al final, ya sea el Padre o ya sea el Hijo, todo el plan de redención, la relación, el pacto, lo están viendo desde el punto de vista matrimonio, un esposo, una esposa. Y eso es maravilloso. Entonces el matrimonio hay que verlo eso. El matrimonio es una extensión de lo que es una alianza. Y debe ser una alianza justamente, ¿para qué? Para constituir el reino de Dios. Que nosotros en el matrimonio seamos reyes y sacerdotes, ambos, esposa y esposo, y seamos gente santa. Creo que tiene entonces todo el sentido del matrimonio, ¿no? Y la importancia del matrimonio. Y cómo las tinieblas han golpeado y destruido la institución del matrimonio. ¿Debido a qué? A que desconocemos al Señor, desconocemos la cultura de pacto, desconocemos cuál es el propósito de Dios. Por eso yo les compartía tal vez la semana anterior cuán importante es que nosotros tengamos una mentalidad de reino, una cultura de reino, un propósito de reino, y que podamos medir nuestra vida la podamos medir desde el punto de vista de reino. Estoy realmente extendiendo el reino está viéndose en mí, lo estoy manifestando, expresando, y estoy llevando a otros a que ingresen también a ser reino. Ese es el punto, la medida, ¿no? En otras oportunidades me han oído compartirles que por qué los deportes son llamativos para los seres humanos. No solo por la emoción que tenga. Los deportes tienen algo que es que todos establecen reglas con las cuales se puede medir quién gana y quién pierde. Tú prendes tu televisor, un partido de básquetbol, 97-110, y usted inmediatamente sabe quién va ganando y quién va perdiendo. Fútbol, van 3-1, usted sabe quién está ganando y quién está perdiendo. En tenis,
Estás ahí mirando el marcador y sabes quién va ganando y quién va perdiendo. Acabas de prender el televisor, acabas de ingresar a ver el partido, pues ya sabes quién gana y quién pierde. Entonces yo tengo una pregunta: ¿cómo medir mi vida espiritual en términos que yo sepa si voy bien o no voy bien? Y yo te diría, la medida nuestra es qué tanto ha avanzado el reino conmigo. Eso es increíble, ¿no? Alguien dijo que nosotros éramos como una lancha con motor fuera de borda. Tú ves una lancha a motor fuera de borda y la lancha va en una dirección, ¿cierto? Deja una estela de agua, pero también hay como una especie de ola que extiende hacia los lados. O sea, somos como una lancha que a medida que caminamos debemos estar dejando esa estela y creando esa ola que cobija a los que estén a su alrededor en pro del reino, que puedan sentir reino, que puedan preguntar por reino, que puedan desear reino. Eso es lo que te dice si tu vida realmente ha tenido significado y estás en el propósito de Dios. Es reino. Entonces creo que es importante entender esto y saber cómo Dios todo lo ve desde una perspectiva de matrimonio. Pacto, alianza, lo ve con la perspectiva de matrimonio. El matrimonio no es más que un tipo pequeño, de una representación pequeña, pero igualmente importante y poderosa de lo que es vivir en alianza el uno con el otro, como vivimos en alianza con Dios. Amén. Entonces, sé que esto es maravilloso y espero que Dios nos cambie la mentalidad y podamos sentir su ternura, incluso en esta jornada como en las demás, su cuidado en esta jornada como en las demás, nuestra fe en Él como debemos tenerlo en todas las demás jornadas. Entonces vamos a orar. Padre bueno, muchas gracias por esta noche, muchas gracias por darnos a entender realmente en qué consistió y cuál fue tu corazón en la jornada en el desierto de Sinaí. Gracias por dejarnos ver que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, Señor. Que en ti no hay cambio ni sombra de variación. Que tú eres el Dios de misericordia, el Dios de justicia, el Dios que trae juicio, Señor amado, que trae la forma correcta de actuar, oh Dios. Bendito seas, porque esa es tu naturaleza y porque nos estás proponiendo un pacto a través de ellos, Señor amado. Que si nosotros oímos tu voz y obedecemos, no en nuestra propia fuerza, sino en el poder del Señor Jesucristo, estamos cumpliendo lo que de nuestra parte corresponde a esa alianza, a ese pacto, y que tú entonces harás la parte tuya, Señor amado. Gracias porque tú cumples tu pacto, oh Dios, y tu misericordia con todos aquellos que caminan delante de ti, oh Dios, de todo su corazón, queriendo agradarte, queriendo manifestar tu naturaleza, porque tus leyes no son leyes, es indicándonos cómo podemos manifestar tu naturaleza, Señor, que podamos andar como hijos e hijas que tienen el mismo ADN espiritual de aquel que los engendró, del Padre Celestial. Padre bueno, gracias. Una vez más reiteramos en oración, los que estamos en esta reunión, oh Dios, que aceptamos ser tus aliados, tus aliadas, para que seamos ese reino de reyes y sacerdotes y de gente santa, bendito Dios. Gracias. Gracias por la provisión que hiciste en Jesucristo, aún desde allá, desde la jornada del desierto del Sinaí, oh Dios. Gracias porque no solo te mostraste en tu naturaleza al dar los 10 mandamientos, no solo nos ayudaste a que viéramos la debilidad e imposibilidad de en fuerza propia agradarte y expresar tu naturaleza, sino que allá en esa jornada presentaste a Jesucristo de una manera espectacular y maravillosa, Señor. Una sombra perfecta que luego la vemos hecha una realidad en la persona de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y saber que solo en Jesús y a través de Él podremos realmente cumplir la parte nuestra de pacto para que tú puedas obrar la tuya, Señor, y hacer de esa manera que el reino sea una realidad sobre esta tierra. Bendito seas, oh Dios. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón de conceptos equívocos. Señor, haz de nosotros esa iglesia sin mancha de pecado y sin arruga, sin esas cosas viejas que no proceden de ti, amado Dios. Quita todas las arrugas de conceptos equívocos que hemos traído por tanto tiempo como cristianos, oh Dios. Renuévanos, oh Dios, y que seamos esa iglesia sin mancha y sin arruga, bendito Padre. En el nombre de Jesús y para tu gloria.
Recibimos el así sea que tú declaras ante nuestra petición, oh Dios. Y ese así sea es una orden. Lo que tú ordenas existe, lo que tú dices es hecho, y el Santo Espíritu tiene el poder para cumplir en nosotros todo propósito de bondad que tú tienes en esta palabra que hemos levantado delante de ti, esta palabra tuya, Señor amado. Bendito seas por ello. En el nombre de Jesús, oh Dios, que tengamos el Espíritu tuyo con un deseo de caminar de manera nueva, de una manera renovada, Señor amado. Que dejemos lo viejo y tomemos la vida de Jesús, la revelación que nos estás dando, Dios. Que tomemos lo que tu Espíritu está poniendo hoy en nuestra mente y en nuestro corazón. Bendito seas por ello, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén, Señor. Recibimos y te agradecemos. Haznos gente de reino, Dios. Haznos hombres y mujeres de reino, bendito Dios. Haz que podamos medir hasta cierto punto nuestra vida en cuanto a qué avance hemos procurado para el reino de Dios, en nuestras vidas primeramente y en la vida de aquellos que nos rodean. Bendito seas por ello, Señor. Amén y amén, bendito Padre. Gracias, gracias, Dios de gloria.